Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con los temas del curso de atención integral del niño y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de obesidad infantil. Recordando que la última actividad que tuvimos, hablamos también sobre otro tema nutricional, que es la desnutrición. Dentro de este contexto tenemos que recordar nosotros de que actualmente se habla en primer plano de malnutrición, entendiendo por malnutrición los distintos estados patológicos de las alteraciones nutricionales, que estas dos pueden ser desnutrición, donde hay un déficit del aporte nutricional, que ya vimos nosotros que va a ser por distintas causas, primaria o secundaria, que ya lo hablamos en la clase anterior, y también vamos a tener nosotros en el otro extremo del espectro de la malnutrición, vamos a tener la obesidad y el sobrepeso. Y acá vamos a ver nosotros que va a ser en su gran mayoría por exceso en el aporte. Entonces, distintos mecanismos regulatorios por los que se produce este contexto y de ahí pues las diferentes alteraciones que pueden presentarse. Entonces, el tema de hoy será la obesidad. En ese contexto vamos a iniciar con la exposición para que puedan ustedes ampliar su conocimiento sobre el tema. Hablamos nosotros de obesidad infantil, tenemos por definición que es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. Entonces, realmente si nosotros vemos en el primer aspecto que estamos evaluando de una enfermedad crónica, cuando hablamos de crónico estamos hablando de alguna enfermedad que se está instalando a través del tiempo. Compleja, que va a tener varios mecanismos por los cuales se va a producir, y multifactorial, pues que influyen varios factores en poderla llevar a cabo. Pero también acá en el segundo punto tenemos una situación importante que es prevenible, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es a lo que le tenemos que apostar principalmente, a saber de que va a ser una patología prevenible. Y pues se inicia durante la infancia y la adolescencia, debido a un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías. El sobrepeso es por arriba del centil 75. Recordemos nosotros que las distintas tablas, las distintas gráficas, mencionábamos la vez pasada que para poder existir estos rangos que están dentro de la normalidad o fuera de la normalidad, se realizan procesos estadísticos a través de la medición de distintos grupos y se van a establecer los rangos a través de los cuales se puede obtener las distintas alteraciones. Entonces, en este caso, se habla de sobrepesos por arriba del centil 75 y de obesidad por arriba del centil 85. Esto es de las curvas de la CDC de índice de masa corporal. Entonces, recordemos que esto se grafica. Tal vez para ir entendiendo nosotros un poco de los mecanismos por los cuales se genera la obesidad, vamos a hablar nosotros que acá nos plantea alguna situación muy importante, que va a ser un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías. Tenemos nosotros que tener claro de que nuestro cuerpo va a tener varios mecanismos importantes a través de los cuales garantiza que pueda tener siempre energía, ¿sí? Entonces, recordemos nosotros que la fuente de energía de los distintos seres humanos, o sea, las células humanas van a producir y necesitan energía para poder funcionar. Esta energía se produce a través del proceso de la respiración celular, que se lleva a cabo en la mitocondria. Esta mitocondria necesita de dos materias primas, de dos sustratos importantes para poder producir la energía. Estos dos sustratos, estos dos componentes importantes que necesita la mitocondria son el oxígeno y la glucosa o los carbohidratos. Este oxígeno o esta glucosa, ya procesados a través de la respiración celular que se lleva a cabo en la mitocondria, producen energía en moléculas conocidas como ATP. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros tratando de identificar con esto? Que en lo que nosotros consumimos lo vamos utilizando, o sea, todos los nutrientes, principalmente los carbohidratos que producimos, pues nuestro cuerpo los va utilizando. Pero entonces, ¿qué viene acá? Que estamos hablando de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías. Estamos ingiriendo más de lo que gastamos, pero el cuerpo tiene un mecanismo para el ahorro de energía en el momento en de que no pudiera existir la disponibilidad de glucosa. Entonces, el exceso de glucosa que nosotros ingerimos, nuestro cuerpo no la elimina porque sabe que ese exceso es energía potencialmente utilizable en el momento en que no exista la disponibilidad de esta energía. Y el cuerpo va a tener un proceso que se llama glucogenólisis y gluconeogénesis. Cuando hablamos nosotros de gluconeogénesis es crear glucosa a partir de otros sustratos. Entonces, todo el exceso de glucosa que nosotros consumimos
se almacena y se transforma en grasa en nuestro cuerpo. Entonces, esa grasa se va depositando en distintas regiones, principalmente en la circunferencia abdominal, y de ahí que empezamos a ganar peso, pero a base de grasa. Entonces, estamos ingiriendo más componentes energéticos de los que necesitamos, pero nuestro cuerpo no los elimina, sino los almacena para que en el momento que se requieran poder ser utilizados. Pero lo que sucede es de que seguimos ingiriendo y no gastamos, entonces se siguen acumulando. Entonces, esa alteración, ese desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías es lo que tiene como consecuencia el sobrepeso y la obesidad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, a poder ir entrando en contexto, estas son las tablas del CDC del año 2000 que nos son importantes para poder ver el índice de masa corporal. Recordemos de que antropométricamente los varones y las mujeres estamos considerados como dos grupos diferentes y por eso hay gráfica para varones y gráfica para niñas, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vemos las curvas y estos son los centiles de los que hablábamos. Y vemos que estos aquí 5, 10, 25, 50, 75, 85, 90, ¿sí? Y el gran grupo de personas tienen que estar entre el percentil 50 y el 75. Cuando nosotros nos salimos de estos centiles es cuando ya entramos en rangos fuera de la normalidad. Si estamos hacia arriba podemos entrar en obesidad y si estamos hacia abajo en desnutrición y sus distintos grados, ¿sí? Y esta gráfica es para las mujeres. Cuando hablamos de la epidemiología de este problema, de este trastorno nutricional de malnutrición que estamos hablando, vamos a ver nosotros que va a tener una incidencia y prevalencia aumentado. Cuando hablamos nosotros de incidencia, estamos hablando de casos nuevos y prevalencia es de la acumulación de estos casos. 10 a 20% se presenta en la infancia, del 30 a 40% en la adolescencia y del 60 al 70% en adultos. Pero acá hay algunos datos importantes, que esto ha ido cambiando y ha ido aumentando su incidencia en la infancia. Entonces, ¿cuál es el problema? Recordemos que cuando utilizábamos la definición dijimos que era una enfermedad crónica. O sea que ahora ya era crónica y ahora se inicia antes. O sea que este proceso va a tener más tiempo para poder instalarse en el cuerpo y tener como consecuencia los distintos trastornos que puede presentar. Entonces, acá en este cuadro vemos nosotros que se reporta la obesidad en niños y niñas de 5 a 11 años. En 1999 tenemos una incidencia de 5.3, pero ya para el 2006, que es únicamente 7 años después, de 9.4, un incremento del 77% de la incidencia. O sea, eso aumentó de una manera considerable. De la misma manera fue en niñas, aunque fue un poco menos, la prevalencia nacional también aumentó. Entonces, si nos damos cuenta, es un problema que está en aumento. Los criterios diagnósticos tenemos que sobrepeso, ya habíamos elegido nosotros que es arriba del centil 75. Obesidad del centil 85 y obesidad grave del centil 97. Entonces, es una situación importante para poder considerar. ¿Y cómo vamos a detectar nosotros? A través del monitoreo del crecimiento y el desarrollo de los niños, que es tan importante en atención primaria. Cuando vemos nosotros de factores etiopatogénicos, cuando hablamos de algo etiopatogénico, estamos hablando de lo que da origen al proceso de la enfermedad o a la patología. Y nosotros vamos a ver que estos factores vamos a tomar en cuenta que son nutricionales, que es simple o exógena, ¿sí? Y vamos a tener otro componente que es endógena o secundaria. Cuando hablamos de nutricional simple o exógena, vamos a hablar principalmente que es por ese desequilibrio entre el aporte y el consumo de energía. Y cuando hablamos de endógena, vamos a ver que va a ser secundario un proceso principalmente hormonal y metabólico. Pero pues la gran mayoría son problemas nutricionales simple o exógena. Cuando hablamos exógena es que viene de afuera y que viene de la aporte. Entonces, cuando hablamos nosotros de sobrepeso y obesidad nutricional, estamos hablando que esto representa el 95% de los casos, ¿sí? Y acá, ¿qué sucede? Modificación de patrones de alimentación, alto consumo de calorías y disminución de la actividad física. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cuando todos, en algún momento alguien ha querido reducir peso, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Dieta y ejercicio. Entonces, si nos damos cuenta, la dieta ¿para qué? ¿Para qué? Para disminuir el consumo de calorías y el ejercicio ¿qué? Para gastarse las que ya tenemos acumuladas. Acá es lo contrario. Estamos consumiendo muchas calorías y estamos consumiendo pocas. Entonces, es ese patrón de la modificación de la alimentación los que nos va a tener como consecuencia esta circunstancia. Y se incrementó el consumo de alimentos ricos en carbohidratos refinados.
hablamos específicamente de los refrescos. Cuando hablamos de los refrescos, no estamos hablando puntualmente de las bebidas gaseosas o las bebidas Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas estas bebidas, sino en general de todos los refrescos, los jugos, el té frío, los jugos de lata, todos estos tipos de refrescos van a contener un alto contenido de azúcar y haber una disminución del consumo de frutas y verduras, carnes y lácteos. Entonces reemplazamos una cosa por la otra, ¿verdad? Pero lo reemplazamos de manera equivocada y que está teniendo repercusiones a nivel nutricional. Entonces, este aporte de exceso de calorías va a tener una repercusión importante que se relaciona con el sedentarismo propio de la vida urbana, ¿sí? Recordemos de que la vida rural e urbana son de manera distinta, se comportan de manera distinta. Y en la vida urbana vamos a ver que hay mayor tiempo viendo la televisión o videojuegos o la computadora. Esto ahora en estos tiempos de pandemia ha aumentado un poco más debido a las restricciones que tenemos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la vida urbana es muy dependiente de la distracción de este tipo de videojuegos y alguna entretención en cualquier dispositivo como las computadoras. Se dice que por cada hora de TV se incrementa el 12% en el riesgo de obesidad entre niños de 9 a 16 años por cada hora de televisión que ve. Y hay estudios donde se ve que los niños dedican entre 4 y 2 horas al día para ver televisión. De repente por ahí incluso un poquito más, ¿verdad? Pues de 4 a 2 horas a la televisión. Y estamos hablando que por cada hora incrementan un 12% su riesgo de obesidad. Estamos viendo el impacto importante que va a poder tener en la salud de los niños. Y pues eso es lo que estábamos hablando ahorita. Estamos hablando de la causa exógena, que es el aporte nutricional excesivo. Y va a existir también una probabilidad de una obesidad o sobrepeso de tipo endógeno. Esto representa únicamente el 5% y se va a deber principalmente a endocrinopatías asociadas a la talla baja. Cuando hablamos de endocrinopatías, estamos hablando de enfermedades que van a tener alguna alteración a nivel hormonal de las distintas glándulas, que principalmente va a ser por alguna alteración en el metabolismo derivado de esta enfermedad. Entonces es importante poder saber eso. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, el 95% es primaria o exógena y que dijimos que va a tener algunos componentes importantes, pero la característica más importante es que es prevenible. Entonces, yo creo que eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Vamos a hablar sobre algunos factores de riesgo. Esto lo dividimos en dos grupos, en factores conductuales y factores biológicos. Cuando hablamos de factores conductuales, estamos hablando de una disminución de la actividad física, ¿sí? Que también se evita el desayuno, horarios de comida no establecidos con periodos largos de ayuno, hábitos de alimentación inadecuados, son trabajadores, bajo consumo de vegetales, frutas y verduras. Si nos damos cuenta, todos muy probablemente en nuestro núcleo familiar hemos podido ver que estas alteraciones conductuales existen, ¿verdad? Por uno o por otro factor. De ahí se factores conductuales. Pero pues vamos a ver nosotros que pues sí estamos nosotros en correlación, sí estamos viviendo ese tipo de alteraciones y de ahí que estamos condicionados un problema, principalmente los niños, que es lo que nos compete hablar en este momento. Pero también van a existir factores biológicos. Los factores biológicos se deben en antecedentes familiares de primer grado de obesidad. El primer grado, recordemos que es mamá, papá y hermanos, ¿verdad? Si uno de los padres es obeso, la probabilidad de ser obeso en la vida adulta se triplica. Si a esto nosotros le asociamos el tiempo en televisión, ya vamos viendo que cada vez tenemos más chance de tener este tipo de problemas. La lactación temprana se refiere al retiro de la lactancia materna. Recordemos nosotros que la recomendación de la OMS para lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años. Entonces se ha visto en pacientes que son ablactados, que son destetados antes de los 6 meses, vaya a aumentar e incrementar el riesgo de la obesidad. Y es hijo de madre diabética, hijo de madre obesa, va a tener como consecuencia retraso de crecimiento intrauterino, y va a tener una talla baja, pero eso no significa que no va a tener un peso alto. Y pues el nivel socioeconómico bajo también va a tener algunas implicaciones en este tipo de circunstancias. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar complicaciones metabólicas, ¿qué estamos hablando nosotros de complicaciones metabólicas? Estamos hablando de que ya la obesidad, esta situación de malnutrición, la obesidad o el sobrepeso, nos alteraron nuestros comportamientos, nuestros procesos metabólicos fisiológicos a procesos patológicos permanentes, ¿sí? Entonces, ahí eso realmente sí es importante de tomarle atención. ¿Cuáles son esos factores? Antecedentes familiares de primer grado con diabetes mellitus tipo 2,
hipertensión arterial, enfermedad hipertensiva durante el embarazo, enfermedad isquémica coronaria en menores de 55 años. Recordemos que la enfermedad isquémica coronaria son los infartos o los distintos tipos de angina que pudiera tener algún paciente. Enfermedad vascular cerebral en menores de 55 años. Ovarios poliquísticos, hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, hiperuricemia, presencia de acantosis nígricans, que vamos a dar unos ejemplos porque yo creo que tal vez eso no les suena mucho, pero acá tenemos un ejemplo para que lo puedan ver. Presión arterial o tensión arterial por arriba del percentil 90 para la edad. Circunferencia abdominal mayor de 90 centímetros. Índice de masa corporal mayor del centil 97. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay varios factores para poder desarrollar complicaciones metabólicas. Estas complicaciones metabólicas pueden ser permanentes en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de acantosis nígricas, hablamos de una alteración en la piel, principalmente en las áreas de pliegues cutáneos, como es el cuello, las axilas, las ingles, los codos, donde vamos a ver una coloración negruzca de la piel, y esto pues, es como un signo de alarma, es como una situación de alteración donde se nos está evidenciando de que el paciente puede desarrollar algunas de estas complicaciones metabólicas, como una seña, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante chequearlo y poderlo evaluar. Hablamos de tratamiento en niños. Óigase, estamos hablando de tratamiento en niños, no tratamiento en general, porque tratamiento en adultos cambia totalmente. Pero cuando hablamos de tratamiento en niños, vamos a ver que fármacos, pues el sobrepeso y la obesidad no requieren tratamiento farmacológico en niños. Que quede claro, es importante, ¿verdad? Y solo se usan fármacos en enfermedades secundarias o metabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Si derivado de la obesidad o del sobrepeso yo ya tengo otra condición, ¿sí? Ahí pues sí tengo que usar tratamiento, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de hipertensión juvenil, un paciente que pues, sea entre niño y adolescente, que derivado de la obesidad tenga elevación de la presión arterial, pues ahí sí le vamos a dar tratamiento para la presión arterial, pero no per se para la obesidad. Recordemos el que les estoy diciendo yo en niños, oye, porque en adultos cambia totalmente. La alimentación no requiere una dieta de reducción de peso. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de los factores de riesgo, dijimos que iban a haber factores de riesgo conductuales, ¿sí? Entonces, ahí es donde va a ir principalmente apostado el tratamiento para la obesidad y el sobrepeso en niños. No se requiere hacer una dieta de reducción de peso en los niños, porque recordemos que los niños están en crecimiento y desarrollo. Al someternos nosotros a una dieta de reducción de peso, podemos privarlos de algunos nutrientes importantes para poder tener los sustratos para poder tener un adecuado crecimiento y desarrollo. Por eso no requiere una dieta para bajar de peso. Lo que va a requerir es unos cambios conductuales, que básicamente es modificar los factores de riesgo conductuales para poder mejorar las circunstancias donde nos encontramos. Entonces, con relación a la alimentación, tiene que ser una evaluación personalizada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tenemos que nosotros tomar en cuenta? ¿Cuántos tiempos de comida hace? ¿Desayuna, no desayuna? ¿Lleva refacción al colegio? ¿Qué tipo de refacción lleva? ¿Almuerza? Hay algunos niños que, por ejemplo, hoy por hoy no les gusta comer todo tipo de alimentos, solo les gusta comer los alimentos suaves. Eso se llama déficit sensorial. Entonces, esto es importante poder analizar. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el patrón de alimentación de este niño? Para poder saber qué es lo más importante que hay que modificar. Por ejemplo, también es importante saber qué actividad física realiza, qué actividad física tiene. Recordatorio, o sea, tenemos que estar viendo que eso es un avance día con día, ¿sí? De alimentos, analizar la dieta habitual, orientación nutricional. A veces tenemos desconocimiento de qué tipo de alimentos tenemos que proveerle a los niños. Indicar cambios en los hábitos alimentarios, alimentario con el plato de un buen comer. Pero bueno, entonces, si nos estamos dando cuenta nosotros, el pilar fundamental en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso infantil son los cambios conductuales a los que pudiera estar sometido el paciente, y de ahí eso es a lo que hay que entrarle para poder mejorar esto. ¿Sí? Componentes del plato que tenemos son los cereales, las leguminosas y alimentos de origen animal, y las verduras y las frutas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las verduras y frutas ocupan cerca del 40% de lo que tenemos nosotros que alimentarnos. Entonces, por eso es que dice acá, verduras y frutas, comer muchas, ¿sí? Cereales únicamente lo suficiente, o sea, no es una cantidad muy importante. Leguminosas y alimentos de origen animal, pocos. Si ustedes se dan cuenta, la proporción de
alimentos de origen animal que tenemos que consumir realmente es muy poca, es muy escasa. Acá lo más importante de los nutrientes que tenemos que obtener de origen animal viene el hierro y las proteínas, que sí es una fuente importante de poderlos adquirir, pero de ahí, verduras y cereales es el 80 a 90% de nuestra alimentación. Entonces, eso es importante poder orientar a los padres y poder tener la orientación importante en relación a evitar el consumo de los alimentos que no son necesarios, ¿sí? Y acá de lo que más se ha visto con los niños es de que vamos a tener un problema importante en la omisión del desayuno. Entonces, es importante que tienen que desayunar porque eso se ha visto que es un factor importante. Ahora estamos en los tiempos donde están las clases virtuales, pero anteriormente, por ejemplo, en algunas regiones de la ciudad capital, el niño que sabe estudiar tiene que levantar a las 4 de la mañana para estudiar y entonces pues realmente desayunar a esa hora pues es una situación que ha tenido algunas alteraciones, pero es importante poder tener el hábito del desayuno. En otros países, por ejemplo, donde se ha visto alguna regulación de esto, un niño no puede estudiar en un lugar que le quede a más de 30 minutos de distancia de su casa. Entonces, en relación a tráfico y a todo, porque a veces los lugares son cerca, pero por el tráfico pues es complicado poder llegar, pero eso tiene impacto en la salud de los niños y por eso es que en otros países ya han tomado esta. Cuando hablamos de la prevención, ¿cómo vamos a poder prevenir esta situación? Va a haber una evaluación periódica del crecimiento del niño. El seno materno por lo menos hasta los 6 meses. Es lo que la lactancia materna tiene que ser por lo menos hasta los 6 meses. O sea, es una recomendación bastante importante. Evitar la lactación antes, que es lo mismo que estábamos mencionando. Evitar muchos alimentos industrializados y promover el consumo de alimentos preparados en casa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, meramente imposibles de realizar, son situaciones meramente conductuales que tenemos que hacer. Moverse, ¿verdad? Porque estábamos hablando de los dos componentes que van a tener, van a estar implícitos en este problema. Número 1, consumo excesivo y número 2, disminución de consumo. ¿Cómo consumimos esa energía? Pues teniendo actividad física. Eso necesitamos nosotros movernos, ¿verdad? Se promueve 30 minutos de caminata por lo menos por 5 veces a la semana, va a disminuir los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuye también las alteraciones del azúcar y ahí pues podemos ir nosotros mejorando bastante el estado de salud de los niños y de la población. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Importante saber de que estamos siendo víctimas de este tipo de circunstancias y que la manera de prevenirnos pues, meramente es de manera conductual. A entrarle a eso tanto a nivel local, en nuestras familias y pues en las distintas áreas y los servicios de salud. Damos impacto. Espero sus dudas y comentarios y estamos a la orden.